He estado haciendo unas cuantas fotos con el Samsung Galaxy S23 FE y voy a hacer un pequeño repaso a sus características un poquito rápido, ¿vale? Vamos a empezar ya con la cámara principal. Lo cierto es que tenemos un sensor de 50 megapíxeles. Es algo que ya teníamos hace tiempo en Samsung, pero que en los FE no es tan habitual. Lo cierto es que se trata de un sensor grande, un sensor que Samsung ha utilizado ya en más modelos, un sensor ISOCELL, y tenemos un poco lo que nos podíamos esperar de un dispositivo de este precio, con este sensor y con estas características. Es un modelo muy completo, fotografías están bien, tenemos buen rango dinámico y tenemos las fotografías típicas de Samsung. Eso quiere decir mucho contraste, mucha saturación y quizás en algunas situaciones un exceso de procesado. No digo que esté mal, es cierto que en estos precios es muy habitual, porque sobre todo los sensores no son gigantes, pero quizás aquí Samsung sí que se va un poquito más que otros fabricantes. Creo que en algunos modelos ya lo han conseguido y creo que, por ejemplo, los S24 vienen un poquito mejor de lo que eran los S23 en ese sentido, así que esperemos que no a mucho tardar consigan dar ese último paso que les queda para llegar al nivel de los demás en temas de procesado. Las fotografías en poca luz también están bien, aunque es cierto que aquí pues estamos delante de un sensor que necesita procesar mucho y que los procesadores Exynos creo que durante algunas generaciones yo era partidario de, oye Samsung, utiliza un sensor Exynos porque me vas a dar más calidad, pero me da la sensación de que en las últimas generaciones es al revés. Creo que se han quedado atrás de lo que ofrece Snapdragon con los procesadores específicos y sobre todo usar el año pasado en toda la familia S23 procesadores Snapdragon parece que le ha dado un punto negativo al rendimiento real que tenemos en los Exynos. Así que bueno, un pequeño detalle simplemente a tener en cuenta, que creo que ahí en este caso en este sensor principal se nota. Después tenemos un gran angular de 12 megapíxeles, el típico de Samsung que hemos visto mil veces, un sensor muy pequeño y lo cierto es que un poco como los rivales, justo en la mayor parte de situaciones, pero a diferencia de muchos otros, funciona un poco mejor en rango dinámico. El modo noche está un poco por delante, no es ninguna maravilla, pero sí que es cierto que quizás lo podamos notar un poquito por delante. Y también hay otro detalle a tener en cuenta en este sensor, y es que tenemos más resolución. La mayor parte de dispositivos de la competencia se quedan en 8 megapíxeles, y ese extra de resolución le viene muy bien. Si quieres hacer un pequeño recorte, si quieres modificar algo, esos megapíxeles extra hay que agradecerlos. Si miras cualquiera de sus rivales, siempre va a tener sensores más cortos, así que en este caso, aunque no es un gran sensor y creo que hay opciones por precios similares, como por ejemplo el OnePlus 11, que están por delante, incluso el Pixel 8, estaría ahí en ese segundo grupo. Creo que no llega a esos dos, que son los mejores en esos precios, pero sí que estaría justo por debajo de ellos, lo cual es una muy buena noticia para Samsung porque se sitúa como una de las alternativas cuando quieres una cámara un poquito más allá de la cámara principal. Y después, por último, en la zona trasera tenemos un teleobjetivo de 3 aumentos. No es un gran teleobjetivo, pero otra vez lo mismo que pasa con el gran angular, y es que sus rivales no tienen, o directamente tienen uno o dos aumentos, o directamente incluso es peor. Lo que hace que al final el conjunto que tiene Samsung con este teleobjetivo sea más y ofrezca más variedades, sin ofrecerle la mejor fotografía ni en la cámara principal ni en el gran angular. Sí que tenemos la mejor fotografía cuando hacemos un poquito de zoom, a excepción de modelos de gama alta o gama premium de hace años. Samsung es el único que en esta gama de precios de dispositivos actuales ofrece un teleobjetivo y sobre todo de 3 aumentos. Porque, por ejemplo, si pensamos en OnePlus, tenemos uno de 2, que además en este caso tampoco es mejor teleobjetivo que este. Entonces tenemos una buena combinación de buena cámara principal, un gran angular mejor que su competencia o mejor que la mayor parte de su competencia, y por último un teleobjetivo que es muy difícil encontrar en otros modelos. La combinación de 3 factores que hacen que al final este dispositivo tenga un conjunto de 3 cámaras traseras que, si miras desde 0,6x hasta 10x o 15x, en su rango de precios de los dispositivos lanzados este año es de lo más completo que hay. Y pasa siempre en Samsung, o está pasando en las últimas generaciones de Samsung. No es el mejor en nada, pero consigue un dispositivo muy equilibrado a base de ofrecer muchas cosas. Y no solo eso, sino que después cuando pasamos a la cámara delantera, tenemos una muy buena cámara delantera. Es floja en algunas situaciones, pero en estos precios hay muchísimos dispositivos de muchos fabricantes que son claramente peores. Es un sensor concreto hace bastante tiempo que utilizaba Samsung en la gama premium hace 2 o 3 años, pero que sigue siendo muy bueno. Tenemos buen rango dinámico, tenemos buen nivel de detalle, en general tenemos una cámara delantera que está a la altura, para mí, sin ninguna duda, de las mejores que tenemos en este rango de precios. Solo está por delante Samsung y quizás puede que Pixel, incluso la del OnePlus 11, que es un dispositivo que yo he defendido todo lo que se puede defender y me parece una compra súper interesante y súper inteligente, está por detrás. Así que un pequeño punto más, en este caso para este Samsung Galaxy S23 FE. Y como no se podía quedar ahí, como Samsung quería ofrecer algo más, tenemos muy buen vídeo. Siempre Samsung de manera habitual ofrece muy buen vídeo en la mayor parte de sus dispositivos, y aquí tenemos eso. ¿Por qué tenemos eso? Porque tenemos muy buen 4K 60 en la cámara principal, bien estabilizado, buen rango dinámico, buen color,
No es mejor que la mayor parte de dispositivos de la competencia, eso también es cierto, pero por contra tenemos un gran angular que sí que ofrece 4K, algo que no tenemos en muchos modelos. Es cierto que 4K 30 solo me ha sorprendido. Y después tenemos un buen vídeo en el teleobjetivo. No creo que sea mejor, por ejemplo, que el que ofrece algún 2X, algún sensor grande en algunos modelos de otros dispositivos, de otros rivales, pero está más o menos ahí. Y sobre todo tenemos 4K en la cámara delantera, una buena cámara delantera y un buen 4K en general, algo que en otros fabricantes es prácticamente imposible. Si pensamos en Xiaomi, si pensamos en Realme, si pensamos en Oppo, no hay 4K. Incluso OnePlus lo tiene, por ejemplo, el OnePlus Open, pero no lo tenemos en los modelos anteriores. Y es un pequeño problema, y es un pequeño detalle que yo siempre digo y que para mí es uno de los puntos débiles de muchos de estos fabricantes, que por mucho que hagan, si no ofrecen 4K, tienen un pequeño problema. Y aquí Samsung tiene 4K en esta cámara delantera. No es maravillosa, pero sí que es cierto que es un buen 4K. Ahí van unos ejemplos. Vídeo 4K 60 fotogramas por segundo. No solo es que no lo tengamos en muchos otros dispositivos, sino que es que además puedo decir que en estos precios es muy raro encontrar dispositivos con 4K y mucho más con 4K 60. De hecho, Samsung tiene algunos 4K más baratos, pero son 30. Y de hecho, he visto algunos dispositivos, creo que recordar que el S21 FE en la cámara delantera no grababa a 60, sino que grababa simplemente a 30. Es cierto que son dos generaciones, pero bueno, es un pequeño salto. El rendimiento es bueno, a veces cuando graba pues le cuesta un poco más, quizás se estabiliza mejor en Full HD, pero de base es una cámara muy completa para estos precios. Estoy ahora mismo en una situación difícil, ¿vale? Cuesta abajo, entonces bueno, pues hay más movimiento, pero diré que en una situación normal, incluso si me paro, me quedo quieto, aguantándolo con una mano, apartándolo un poco para que haya un poquito más de ángulo de visión, con lo cual se moverá bastante, está bien. El sol está detrás, es una situación muy complicada, pero ya veis, bastante bien en general. De hecho, si nos ponemos en esta situación, que es mucho más favorable, el fondo se ve bien, hay suficiente desenfoque. A mí es una cámara delantera que me gusta mucho. Samsung en vídeo lo hace bien, Samsung con las cámaras delanteras lo hace bien, y la combinación de los dos suele estar muy por encima de sus rivales. Así que muy buen vídeo en esta cámara delantera. Esa es una de las cosas que os comentaba. En el gran angular simplemente nos quedamos en 4K a 30, no tenemos 4K a 60. Personalmente me sorprende, porque este sensor, iba a decir que ya lo he visto con 4K a 60, pero no puedo confirmar que sea exactamente el mismo sensor, porque con Samsung a veces hay ciertas diferencias. Aún así, buena estabilización, buen vídeo. En estos precios va a ser de lo mejor, porque el vídeo del gran angular suele ser bastante malo en casi todos los dispositivos. Creo que si quieres un vídeo mejor por un precio similar, te tienes que ir a un dispositivo antiguo de gama premium a estos precios. S22, el S23 si baja un poquito de precio, algún iPhone, pero tampoco creo que sean claramente superiores. Tendrás, eso sí, 4K 60, pero por lo demás, un modo de vídeo en gran angular bastante completo. Y con la cámara principal tenemos 4K 60, bien estabilizado, buen rango dinámico, buen color, muy buen vídeo para dispositivo que cuesta sobre 700 y pico euros, y que yo creo que pronto lo vamos a ver por debajo de ese precio. Seguramente se acerca a los 600 cuando el S24 empieza a estar en las tiendas, e incluso cuando llegue alguna oferta del S24, evidentemente este S23 FE va a tener que bajar. Es cierto que el S24 son 900 euros, hay 200 euros de diferencia, pero es que si lo bajan un poco por una oferta, ¿qué sentido tiene gastar 100 euros más solo cuando hay bastante diferencia en muchas cosas? Procesador 2 generaciones posterior, mejor pantalla, mejor conjunto de cámaras, un diseño mucho más optimizado. Creo que este dispositivo nos lo vamos a encontrar a 600 euros pronto. Yo estoy sacando el vídeo un mes después de su lanzamiento, y si lo encuentras a 600 euros con este vídeo, si quieres grabar vídeo vas a tener difícil tener algo mejor. Bueno, pues es la cuarta vez que grabo este ejemplo, porque una vez que empieza a grabar no enfoca. O sea que si dejo el dispositivo hacia allá y lo giro, enfoca al fondo. Si lo tengo cerca de la mano, como me pasó antes, enfoca la mano. A ver qué tal ahora. Vale, un modo ultra estable Full HD a 60, con esta limitación de que no se mueve el enfoque durante la grabación de vídeo. Por lo demás, bien, me ha gustado mucho el detalle, me ha sorprendido. Estoy estirando mucho la mano porque hace un recorte muy agresivo, pero como tenemos mucha resolución y es un sensor bastante coherente con lo que se necesita para grabar vídeo, pues funciona bien. Así que nada, un poquito de efecto gelatina, pero en general un dispositivo con estos modos extras viene bien, aunque no todos los usuarios le vayan a sacar partido. Y por último tenemos vídeo retrato, se queda en Full HD, el recorte como siempre agresivo, mucho bokeh. Lo podemos utilizar tanto con la cámara principal como con el 3 aumentos, lo estoy utilizando ahora con la cámara principal. Es correcto, vale, creo que estos modos en dispositivos que no son premium siguen estando un poquito quizás por detrás de lo que
nos gustaría ver. Entendemos los recortes, entendemos las diferencias de potencia, la no optimización en dispositivos que no son tan importantes para la marca, pero creo que en algunos casos, si no vas a tener un funcionamiento lo suficientemente bueno, a veces sobra. Aquí es correcto, una situación iluminada, un sujeto que no se mueva mucho, queda bien, pero es cierto que cuando hay un poquito de complicación, fácil se pierde. Bueno, ya he visto todo el vídeo, ya he comentado un poquito el tema del procesado, vamos a pasar un poco por encima, ¿vale? Tenemos imágenes muy Samsung y se nota, ¿vale? Mucho contraste, mucha saturación, sobre todo como reconozco alguna escena, potencia más esos colores, ¿no? Los cielos azules, si lo nota, por ejemplo, un atardecer como hoy, a veces se pasa un poco con el rojo. Hay esos pequeños detalles, ¿no? Que, a ver, podemos estar muy en contra de ellos o no, pero es algo que hacen todos los fabricantes, no solo se le puede criticar a Samsung, pero es cierto que Samsung quizás en algunos casos lo lleva un punto más allá. Y después tenemos un modo noche bastante agresivo, ¿vale? A veces se pasa un poco sacando luz de donde no existe, incluso podemos decir que de donde no existe. La aplicación, como siempre, muy completa con Samsung, muchas funciones, modo Pro, muchas opciones de vídeo, que es 4K, vídeo cámara lenta, vídeo estabilizado, todo lo que podemos necesitar. Con los gestos, además, que a mí es una de las cosas que más me gusta de Samsung, así que un dispositivo completo en general, que la aplicación nos ofrece muchas cosas. Y por último, las conclusiones. Y lo decimos siempre, y la experiencia que ofrece Samsung desde el primer momento hasta el último es muy completa. Seguramente esta cámara en este precio no tenga nada que destaque, no haya ninguna cámara que sea la mejor, quizás la delantera, pero tampoco, porque incluso el S23 está a un precio parecido y tiene el sensor nuevo y va a ser mejor. Pero si miramos los dispositivos sacados en el último año, que rondan entre los 600 y los 800 euros, sin ninguna duda es el que ofrece más versatilidad. ¿Por qué? Porque tenemos mejor cámara delantera y mejor teleobjetivo que en prácticamente ningún rival. De hecho, aunque yo recomendaría comprar, por ejemplo, el OnePlus 11, porque la principal y el gran angular son mejores, si te gusta mucho la cámara delantera, si te gusta mucho grabar vídeo, este dispositivo va a ser mejor. Sobre todo porque el OnePlus 11 tiene una cámara delantera mala y un vídeo horrible en esa cámara horrible, el conjunto de la aplicación es más fluido y ofrece mejores opciones para el usuario básico, creo que en Samsung. Así que tenemos un dispositivo completo que cuesta recomendar con el precio que ha salido por encima de los 700 euros, pero si consigues dentro de unos meses una pequeña oferta, ahora que ya ha salido el S24, seguramente es una compra muy interesante si aparece por debajo de los 650 quizás. Un precio inferior quizás al del Pixel 8, ¿no? Para tener claro que es un dispositivo que en algunas cosas vale la pena frente a la opción de Google. Así que hasta aquí este repaso a las cámaras del Samsung Galaxy S23 FE. Os dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy A54 y también un vídeo de trucos de Samsung para que le echéis un vistazo. Espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto.